Vamos a seguir con Carlos Larrea. Carlos Larrea tiene la conferencia sobre la vulnerabilidad socioeconómica en Ecuador y de él mismo puedo contar lo siguiente. Carlos Larrea tiene su PhD en Economía Política de la Universidad de York, en Canadá, y tiene estudios postdoctorales en Salud y Desarrollo de la Universidad de Harvard. Escuchan bien, aquí un experto. Tiene una maestría en Ciencias Sociales en la Fundación Bariloche, en Argentina, y Carlos es actualmente profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y fue asesor técnico de la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador. Y además consultor de instituciones internacionales como PNUD, UNICEF, OPS, OIT, UICN, Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo, el BID. Ha publicado alrededor de 15 libros y más de 100 artículos, y sus intereses de investigación actuales son la sustentabilidad y el desarrollo humano en el Ecuador y América Latina. Con ustedes todos, Carlos. Carlos, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este encuentro por la oportunidad para participar en él. Creo que este es un seminario extremadamente oportuno. He tenido la oportunidad de escuchar algunas ponencias y creo que su contribución a la reducción de riesgos de todo tipo de desastres, no solo los naturales, sino los antropogénicos, y también apoyar la transición hacia un esquema de desarrollo más equitativo y sustentable puede ser fundamental. Bueno, entonces voy a permitirme compartir la pantalla y de esa manera podemos comenzar con la presentación que les he preparado para esta tarde. Bien, el tema que me han pedido tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica ante riesgos naturales en el Ecuador. Bueno, yo voy a comenzar hablando muy brevemente de los riesgos. Este es el tema principal del seminario y no me voy a detener demasiado en eso, pero creo que es necesario un contexto por lo menos rápido. La primera premisa que vamos a tratar de mostrar aquí es que el Ecuador está situado en una parte del mundo que le convierte en una zona altamente riesgosa, tanto para frente a desastres geológicos, estamos hablando, por ejemplo, de terremotos y erupciones volcánicas, entre otros, tsunamis, etcétera, como también por desastres vinculados con el clima, que no son tan naturales y que pueden ser inducidos por nuestra civilización. Bueno, aquí tenemos simplemente un mapa muy elemental, pero muy instructivo, de las placas tectónicas en el territorio ecuatoriano, y vemos que no solamente el Ecuador se encuentra, como todos conocen, en el cinturón de fuego del Pacífico, en la coalición, digamos, en el choque entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, la subducción de la placa de Nazca, lo que da origen a la formación de la cordillera de los Andes, por un lado, y por otro lado también a una altísima sismicidad. Estábamos hablando del sismo en Manabí de 2016, que muestra claramente los riesgos de nuestro país. Pero además de eso, nosotros tenemos que en el Ecuador el escenario se complica por la convergencia también de la placa del Caribe, y hay una falla sísmica que entra por el Golfo de Guayaquil y atraviesa por la cordillera occidental a lo largo del país, pasando muy cerca de Guayaquil y de Quito, creando pues una convergencia de situaciones que conducen a dos cosas. Por un lado, una alta inestabilidad sísmica, y por otro lado, la inestabilidad en realidad geológica del país, desde un punto de vista más general. Bueno, aquí tenemos un mapa construido por la Politécnica, de la Escuela Politécnica Nacional, el Instituto Geofísico, sobre los sismos que se han dado en el Ecuador a partir prácticamente de la conquista hispánica hasta el 2011. Como ven ustedes, tenemos enjambres de sismos muy grandes y la sismicidad del país es sumamente alta. Y aquí tenemos justamente zonas mucho más vulnerables, como son la zona costera, más o menos desde Santa Elena hasta el norte de Manabí, el área de
Chimborazo, la Sierra Central, etc. Bien, esa es la primera constatación. Si el Ecuador es un país altamente vulnerable y los riesgos sísmicos y volcánicos en el país, entre otros, además de deslaves, etcétera, son bastante altos. El segundo punto tiene que ver con los riesgos climáticos. Ya les había dicho que para mi modo de ver estos no pueden clasificarse como riesgos naturales, porque son básicamente de origen antropogénico, aunque global, ¿sí? Pero de los estudios que hemos realizado, particularmente en nuestros programas de posgrado en la Universidad Andina, sobre cambio climático, encontramos que el Ecuador también es altamente vulnerable a estos riesgos. Primero, y hay algunos hechos que a veces no los tomamos seriamente en cuenta. En la Sierra Ecuatoriana, la región donde estamos ubicados ahora, hacia mediados de este siglo estaremos presenciando la completa desaparición de los glaciares andinos. Esto es un tema bien importante. Lo que se complica desde el punto de vista hídrico por el debilitamiento de la capacidad hídrica de los páramos. Eso de nuevo es un elemento antropogénico. La reducción, esto era una consecuencia de las dos anteriores, de los niveles de pluviosidad y los caudales en la sierra. En la costa yo creo que el principal problema vinculado con el calentamiento global o con el cambio climático en general es un aumento predecible y muy claro que ya se ha observado tanto de la intensidad como la de incidencia del fenómeno del Niño en la costa, que provocará inundaciones y una serie de desastres muy conocidos ya en el pasado. La Amazonía es una región también muy frágil, muy amenazada, principalmente por una combinación de una deforestación muy alta con riesgos vinculados con el cambio climático y que conducen a una reducción de la pluviosidad, lo cual puede afectar muy críticamente los ecosistemas de la región, pero también poner en riesgo los beneficios ecosistémicos, por ejemplo, la provisión de lluvia que cumple la Amazonía prácticamente hacia toda América del Sur por la dirección de los vientos. Bueno, aquí voy a ilustrar brevemente esto. Aquí tenemos, estoy mencionando un estudio de Francia sobre la reducción muy significativa en el caso del Cotopaxi, que como les dije, prácticamente desaparecerá con su manto de nieve en muy pocas décadas. Aquí tenemos una serie de tiempo hecha por el NOAA en Estados Unidos sobre la intensidad del fenómeno del Niño. Vemos que hay un aumento sistemático registrado con la intensidad, con eventos muy graves hacia 1998, el Niño de 1983, etcétera. Es decir, ya son cambios que ya nos están influenciando fuertemente. Aquí vemos la magnitud muy alta, ciertamente, del impacto de la extracción petrolera en la Amazonía norte del Ecuador sobre la deforestación. Estos son datos recientemente obtenidos, cubren el periodo 2001-2020 a base de fotografías satelitales y nos demuestran con claridad cómo la deforestación, esto no se refiere solo a la Amazonía, sino a todos los bosques tropicales en el Ecuador, la pérdida de bosques primarios en realidad es un fenómeno muy grave. En el caso de la Amazonía, más o menos un 17% de la región ya se ha perdido y la incidencia, el nivel de deforestación está aumentando muy consistentemente a partir del 2000, que es cuando la fuente que mencionamos, que es una fuente de reconocidísimo prestigio internacional, tiene mediciones. Como ven ustedes, las tasas de deforestación, incluyendo el 2020, que fue el año del COVID, del inicio del COVID, todavía no se termina, se tradujo en un repunte muy significativo de la deforestación, principalmente en la Amazonía. Bueno, entonces aquí vamos al tema central. ¿Cómo podemos evaluar el impacto de un evento, de un desastre natural? El desastre natural tiene dos componentes, y esto es muy importante, y es el impacto sobre una colectividad, digamos, sobre una ciudad, sobre una población, etcétera, y tiene dos factores. En primer lugar, los riesgos físicos.
que tienen que ver con la geología, de acuerdo con el fenómeno de lo que se trata. Por ejemplo, este factor RF, como he tratado de mostrar en las presentaciones, en las diámetras, en las slides anteriores, es alto en el Ecuador. Pero hay un factor alfa, que es muy importante, que es un coeficiente, digamos, pensemos que va entre 0 y 1, que tiene que ver con la resiliencia de la comunidad. Volvamos al caso que se presentaba en la ponencia anterior sobre los sismos. Chile es un país de altísima sismicidad, posiblemente más que el Ecuador. Pero en Chile los terremotos afectan poco. ¿Por qué? Porque la población está altamente preparada, justamente porque hay un conjunto de normas que se cumplen, porque las construcciones están de alguna manera mucho mejor diseñadas que en el Ecuador. En el caso ecuatoriano, incluso un sismo de magnitud comparable o inferior a la que puede darse en Chile, donde hemos tenido experiencias recientes históricas de terremotos de alta intensidad, puede ser mucho más devastadora justamente porque nosotros no estamos preparados para eso. Entonces, lo que podemos de alguna manera controlar es esto, lo que depende de la sociedad humana. Este le voy a llamar factor de resiliencia social. Hay muchos modelos sobre esto y yo les estoy presentando una versión simplificada. Entonces, de la misma manera, veamos otro ejemplo de una afectación global, en este caso, que es la del COVID. Una sociedad altamente preparada para enfrentarla fue la sociedad china, que logró controlarla con medidas drásticas que se tomaron durante un tiempo relativamente corto, digamos 3 o 4 meses, y después la prevalencia del COVID bajó dramáticamente en China. Otras sociedades, como vamos a ver más adelante, no lo han hecho. Entonces, justamente a eso quiero ir para mostrarles cómo influye este factor humano de resiliencia, de la capacidad de dar una respuesta efectiva ante un desastre de origen natural. Tampoco estoy diciendo que el COVID sea un desastre de origen únicamente natural. Hay también factores antropogénicos muy claros en este caso, pero aquí tenemos, volviendo al caso del Ecuador, este es un registro de la mortalidad analizada por los datos de las partidas de defunciones en el registro civil a partir de enero del 2000 hasta hace una semana aproximadamente. La línea azul representa el número de muertes cada día. Y la línea tomate que está abajo representa el promedio de 2017-2019 antes del COVID. Entonces hay una diferencia entre la línea azul que nos muestra alta mortalidad y la línea tomate que nos indica una mortalidad relativamente homogénea a nivel nacional. Esta diferencia no se puede medir por el número de muertes, el exceso de mortalidad. Y el exceso de mortalidad desde el inicio del COVID hasta ahora, en el caso ecuatoriano, conduce a la cifra de 66.542 defunciones hasta el 8 de junio. Bueno, es una cifra extraordinariamente alta. De paso, es más de 3 veces superior a los datos oficiales del Ministerio de Salud, lo cual no nos sorprende porque la capacidad de monitoreo del COVID que ha demostrado el Estado ecuatoriano ha sido deplorable. Un problema serio del COVID no ha sido tanto la incidencia de la pandemia, cuanto la enorme dificultad, la enorme debilidad justamente de la sociedad para enfrentarlo. Aquí tenemos datos tomados recientemente, en este caso la fuente es del Financial Times, y encontramos lo siguiente: este es el número de muertes por el COVID desde el inicio de la pandemia hasta el presente. Como ven, hemos tenido varias olas, estamos en la fase declinante de la tercera gran ola, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en eso, nos vamos a detener en las muertes recientes. Los países desarrollados, principalmente la Unión Europea, Inglaterra también un poco, y Estados Unidos, luego de haber recibido muy severamente la infección, han logrado reducirla sustancialmente debido a las vacunas. Actualmente, ¿cuál es la zona más golpeada del mundo por COVID? Es América Latina. Hay 2 regiones en realidad muy, muy graves, América Latina y, bueno, la India, que es un subcontinente, y el resto del Asia, excluyendo China. En la parte de abajo pueden ver la proporción de fallecimientos cada semana, y en las últimas semanas encontramos que América Latina, que solo tiene el 8% de la población mundial, reúne el 41% de las muertes atribuibles al COVID.
Eso significa básicamente que es una región altamente vulnerable porque la capacidad de resiliencia de la sociedad es baja. Aquí vemos, obviamente, si la pandemia se prolonga y la pandemia es más profunda, evidentemente los impactos económicos son mayores porque hay que hacer confinamiento para reducirlo y la pandemia no se reduce. Y aquí vemos algo que es bien interesante, que estos son proyecciones del Fondo Monetario Internacional que nos indican que América Latina, que está aquí, es la segunda región más seriamente afectada del mundo en términos del impacto económico del COVID previsto para el 2022. La única que está peor es el sur de Asia, justamente por el caso de la India, que es el que más muertes ha causado en el mundo. Entonces tenemos una doble crisis, una crisis provocada por el COVID y una crisis provocada por su impacto económico. Bueno, ahora sí centrémonos un poquito en la experiencia ecuatoriana. Aquí lo que les he traído es una serie de tiempo de la evolución del ingreso por habitante en el Ecuador en los últimos 70 años. El Ecuador tiene una economía altamente vulnerable. Este es el mensaje clarísimo. Vemos que hemos tenido dos periodos de prosperidad más o menos altos a partir del inicio de la extracción petrolera, el boom petrolero entre el año 1972 y 82, y finalmente una segunda etapa de bonanza en los precios internacionales del petróleo, que básicamente fue la década comprendida entre el 2004 y el 2014. Pero hemos tenido periodos de profunda crisis, lo que se llamó inicialmente la década perdida, que en el Ecuador fueron 2 décadas en realidad, desde 1982 hasta más o menos la vuelta del siglo, y finalmente la crisis económica que se inicia mucho antes de la pandemia, en el 2014 por el colapso de los precios del petróleo. En resumen, el Ecuador tiene una economía enormemente vulnerable que depende principalmente de los precios de exportación de su producto principal, que es el petróleo. Aquí tenemos la evolución de los precios del petróleo. Si ustedes comparan las dos curvas, son muy parecidas. Hay un periodo de bonanza en los precios del petróleo en los 70 y otro en los 2000, en la primera década hasta el 2014, y el resto del tiempo tenemos precios bajos. Cuando tenemos precios bajos, la economía se desempeña muy mal. Obviamente esto tiene consecuencias sociales, y aquí hay un punto importante, y por eso estamos hablando de la vulnerabilidad socioeconómica del Ecuador frente a los desastres, o frente a los riesgos, sean naturales o no. Aquí tenemos la evolución del subempleo en el Ecuador, que es el principal problema. Más o menos la mitad de la población del Ecuador se encuentra afectada por el subempleo. Esto quiere decir que así trabaje más de 40 horas a la semana, una persona que se gana la vida, por ejemplo, vendiendo comida en la calle, no tiene un nivel de productividad suficiente para salir de la pobreza. Y en esa situación se encuentra un porcentaje muy alto de la población. Vemos que cuando tuvimos precios razonables o precios favorables del petróleo durante el 2004 hasta el 2014, la tasa de subempleo en el Ecuador cayó notablemente, pero luego volvió a subir. Y los datos finales que tengo aquí, que corresponden a diciembre del 2020, son comparables a los que teníamos en el 2007. Es decir, todas las ganancias sociales que tuvimos en estos 13, en estos 13 años han sido de alguna manera compensadas. La pobreza nos da una evolución similar. Tuvimos una baja de la pobreza importante, luego un periodo de estabilidad y a raíz de la explosión del COVID y de la profundización de la crisis económica, los niveles de pobreza han vuelto a ascender en el Ecuador y posiblemente en la actualidad ya se encontrarán más o menos en los niveles comparables a los que teníamos hace 13 años. Por consiguiente, no hemos avanzado en lo social, sino que estamos enfrentando un retroceso sistemático. Aquí les traigo algunos datos de un estudio que hicimos hace algún tiempo en la universidad, en donde se veía por parroquias la incidencia de la pobreza en 3 momentos en el tiempo correspondientes a los últimos censos, 1990, 2001 y 2010. Los colores rojos significan mayor pobreza, los colores verdes y tomates significan menor pobreza, y la pobreza bajó efectivamente del 51% en 1990 al 45% en el 2001 y al 38% en el 2010. Sin embargo, esta situación parece haberse interrumpido. Como ven ustedes, la convergencia de la crisis desde el 2014
con el impacto muy fuerte del COVID, conduce a que América Latina en general, pero el Ecuador en particular, está experimentando un incremento muy sustantivo de la pobreza. Aquí hay algunas proyecciones recientes hechas por Naciones Unidas que nos muestran, por ejemplo, que en el caso ecuatoriano, la pobreza iba a ascender sustancialmente, más o menos en unos 5 puntos, y aquí nos referimos a la extrema pobreza, que también tiene un impacto muy fuerte. Estos datos se han confirmado, como ven ustedes con las series de tiempo anterior que les mostré, y nos evidencian que esta convergencia del COVID con crisis económica de larga duración que está experimentando el Ecuador conduce a un aumento de la pobreza, a un aumento de la desigualdad social y a un deterioro en general de las condiciones sociales que se dan en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta eso la capacidad de las sociedades latinoamericanas y del Ecuador en particular para enfrentar posibles escenarios adversos provocados por problemas naturales o por desastres de alguna manera provocados en gran parte por la mala gestión, como fue el caso de todo lo que ocurrió después de la destrucción de la cascada de San Rafael en el río Coca? ¿Cuál es nuestra capacidad de resiliencia? En general, en América Latina encontramos una transición a una situación de alta conflictividad y de una polarización social muy fuerte. Un ejemplo dramático representa lo que ha pasado en los últimos 2 meses en Colombia, donde tenemos un descontento social generalizado que ha conducido a una protesta social sorpresivamente prolongada que no logra controlarse hasta el momento. Si ven ustedes los resultados electorales en Perú, que muestran también una extrema polarización de la sociedad, y además la destrucción o el debilitamiento sustancial de los partidos políticos tradicionales o de su capacidad de credibilidad y gobernanza, que también se evidenció muy claramente, no quiero entrar en detalles, en las elecciones ecuatorianas y en el último plebiscito que se hizo para redactar la nueva Constitución en Chile. Todo esto muestra una situación de extrema tensión que se está generalizando en América Latina. Y bueno, la peor situación evidentemente se da en Venezuela, que es una sociedad colapsada, lo que se llama en ciencias políticas un estado fallido, o sea, un estado que ya deja de funcionar. Lo sorprendente es cuánto ha durado y que no se ve una solución al final del túnel. Entonces, en general se ve un deterioro fuerte en América Latina vinculado con la capacidad de la sociedad para enfrentar estos factores de riesgo. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando del caso ecuatoriano. Yo les había dicho que la economía ecuatoriana depende fundamentalmente del petróleo, al menos eso ha sido cierto en los últimos 50 años. Pero no vamos a dar por hecho que el Ecuador va a seguir dependiendo del petróleo indefinidamente en el futuro. Y aquí viene un enorme factor que incrementa la vulnerabilidad del país o a lo mejor una oportunidad de avanzar más allá de eso. Aquí tenemos algunas proyecciones hechas por geólogos hace algún tiempo, campo por campo, del potencial productivo de los principales campos petroleros en el Ecuador, en este caso incluido el ITT. Y vemos que a partir de cierto momento en el tiempo que ya se está dando, la capacidad productiva de las reservas ecuatorianas comienza a declinar muy, muy fuertemente, de tal manera que la gran pregunta es cuántas reservas petroleras tiene el Ecuador. Y probablemente una de las instituciones más autorizadas para responder a esta pregunta es BP, que es una de las empresas más prestigiosas y grandes del mundo en el tema petrolero. De acuerdo con sus últimos reportes, las reservas probadas del Ecuador permitirán apenas 8.4 años de extracción a la tasa actual. Esto se traduce en algo muy claro que también ha sido confirmado por las estadísticas del Estado, y es que las reservas petroleras del Ecuador están prontas a agotarse. 8.4 años en la vida de un país es nada. Mucho antes de que se agoten las reservas vamos a tener que, si declina la extracción y aumenta el consumo interno, van a llegar a un punto en que se encuentren. Y ese momento el Ecuador puede seguir exportando petróleo por un tiempo, pero sus importaciones van a superar las exportaciones. Como ustedes saben, el Ecuador importa una gran cantidad de derivados
Y ese momento el Ecuador ya dejará de ser un exportador neto de petróleo. Con los modelos prospectivos que hemos hecho, ese punto se encontrará aproximadamente hacia el 2030, tal vez un poco antes. Eso significa que, de nuevo, esto confirma lo que decía BP, de alguna manera en 8 años el Ecuador dejará de ser un exportador de petróleo. Y hay otro problema adicional, que es muy importante, y es que el petróleo dejará de ser un producto importante en la economía mundial muy rápidamente. Aquí tenemos la lista de los países industrializados que se han comprometido a alcanzar 0 emisiones, es decir, a abandonar completamente el uso del petróleo con fines prácticos, al menos como combustible, en las próximas décadas. La Unión Europea, por ejemplo, lo hará el 2050, Estados Unidos el 2050, etcétera, China el 2060, Alemania el 2045, y aquí están los compromisos adquiridos por cada uno de los países en particular. Y aquí hay una proyección de lo que va a pasar con el consumo de petróleo, que se encuentra en celeste. En el futuro, a partir del 2020, como ven ustedes, se espera que el consumo mundial de petróleo decline dramáticamente, hasta casi desaparecer en el 2050, de acuerdo con los compromisos que han asumido la mayoría de los países o que siguen asumiendo para evitar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París. Esta realidad nos conduce a pensar evidentemente que el petróleo dejará de ser un producto importante en la economía mundial, está dejando de hacerlo. Esto se ve en los autos eléctricos, en el desarrollo de energías renovables como la eólica, el solar, etcétera. Entonces la pregunta es cómo el Ecuador va a enfrentar su futuro, porque los dos temas de este seminario son desastres naturales, la resiliencia frente a los mismos y el desarrollo sustentable. ¿Cómo podemos pensar en una vía para el desarrollo sustentable en Ecuador? Y aquí hay una conclusión importante, no va a basarse en el petróleo, por muchas razones. Primero, porque el petróleo no nos ha dado estabilidad, no nos ha dado mejoras en las condiciones de vida, ha conducido a una enorme contaminación, sobre todo en la Amazonía, y segundo, porque ya no hay más petróleo, y el precio del petróleo en el mundo va a declinar muy rápidamente, pese a que ha subido en los últimos meses, pero no va a volver a subir. Yo creo que esto va a durar algunos meses y luego va a comenzar a bajar sistemáticamente como proyectan los datos que les he demostrado. Bueno, algunas personas piensan que la minería puede reemplazar al petróleo. Esto simplemente no tiene fundamento en la realidad. Hay un estudio reciente del Banco Central que está mencionado aquí, que dice que si todos los proyectos mineros se ejecutan, el Estado ecuatoriano recibirá apenas por minería el 18% de lo que actualmente o lo que ha recibido en el pasado del petróleo, o sea, mucho menos de la quinta parte, lo que significa que no tiene potencial. No debemos olvidar que la minería, además, en gran escala, tiene impactos ambientales muy fuertes y riesgos mayores que los del petróleo, y que las relaveras, que son las piscinas de residuos tóxicos que tienen las minas de cielo abierto, son particularmente vulnerables, como lo ha demostrado el colapso de al menos 3 de ellas en el caso de Brasil, con consecuencias dramáticas para la población. Y en el Ecuador estos riesgos son muy altos, particularmente en el caso de Cóndor Mirador. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el futuro del país? Y aquí la tesis que les estoy planteando es que en realidad el Ecuador tiene un gran potencial hacia el futuro, pero no basado en la minería, no basado en el petróleo, no basado en la continuidad de una sociedad altamente vulnerable como la que hemos tenido hasta ahora, sino basado en un desarrollo en armonía con la naturaleza, como lo dice nuestra Constitución, respetando los derechos de la naturaleza y de los ecosistemas, basado en su enorme biodiversidad. El Ecuador tiene el mayor número de vertebrados por kilómetro cuadrado en el mundo, de acuerdo con muchos indicadores internacionales reconocidos por Naciones Unidas. Por eso el Ecuador es considerado un país megadiverso. Hay 17 países megadiversos entre los 200 del mundo y el Ecuador es uno de ellos. El Ecuador es el país que tiene el segundo lugar, si tomamos solamente las especies endémicas, por kilómetro cuadrado, y se ubica entre los 10 primeros países en el mundo por el número absoluto de anfibios, aves, mariposas. Hay que mencionar también las orquídeas, donde el Ecuador está entre primero o segundo lugar. Eso es importante por muchas razones que no voy a detenerme a analizar este momento por falta de tiempo, pero sí quiero decirles que el potencial de la biodiversidad, por ejemplo, para salvar vidas en el futuro de la humanidad actualmente frente a temas como el COVID, es muy alto. El 80% de los descubrimientos de nuevas medicinas en el mundo se originan en propiedades de las selvas tropicales, de seres vivos de las selvas tropicales.
Y aquí tenemos un mapa muy interesante construido por un grupo de científicos en el 2010 sobre los lugares más biodiversos de América del Sur. Y se clasificó la biodiversidad con 4 criterios, que era la diversidad en plantas vasculares, en aves, en anfibios y en mamíferos. Y el lugar que tenía los mejores puntajes en los 4 grupos era este que está marcado en rojo aquí, que en gran parte corresponde al Parque Nacional Yasuní. Al Parque Nacional Yasuní, a la cuenca alta del río Napo, un poco más adentro también en el Perú, y a la Amazonía Centro-Sur. Este es el lugar más biodiverso de América del Sur y hasta donde se conoce del hemisferio occidental. Esta gran propiedad que tiene la Amazonía ecuatoriana puede ser la base sobre la cual nosotros podemos fundar una nueva sociedad, pero eso requiere que la respetemos, que la conservemos, ¿sí? Y para eso pueden desarrollarse actividades en el corto plazo significativas como el turismo de la naturaleza, el turismo cultural y más adelante el bioconocimiento, que puede permitir la construcción de un país equitativo y sustentable en el futuro. ¿Cómo podemos pensar eso? En realidad, si queremos un país resiliente a los potenciales efectos destructivos de desastres naturales, sean sísmicos, volcánicos, sean de alguna manera también antropogénicos, como los asociados al cambio climático, o otros desastres vinculados, por ejemplo, con la caída muy probablemente alta de la pluviosidad en la sierra y nuestra capacidad de autoalimentación o de soberanía alimentaria, etcétera. ¿Cómo podemos enfrentar eso? En definitiva, buscando un modelo que al mismo tiempo sea sustentable, es decir, que mantenga la biodiversidad, que es el patrimonio más alto que tiene el Ecuador y la base fundamental de una economía en el futuro, y en segundo lugar, equitativo. Es decir, una sociedad con grandes desniveles y desigualdades sociales es una sociedad inestable. Y el ejemplo reciente de Colombia así lo confirma, así como lo confirman las elecciones recientes en el Perú, que han conducido a una crisis política muy grave. Vemos el colapso de Venezuela. La realidad no es muy alentadora. Tenemos que pensar en otro modelo, en un modelo que esté basado en la equidad. Afortunadamente el país tiene un gran potencial para eso y les había planteado que en una fase inicial el turismo y el ecoturismo pueden tener un amplio camino al desarrollo y esto no es una fantasía. Ustedes pueden ver el ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, que es un país que ha logrado que el 5% del empleo en todo el país y el 5% del producto dependa del turismo de naturaleza internacional. La agricultura de hecho ha sido y será por mucho tiempo la base de la economía ecuatoriana en el largo plazo, pero debemos pensar en una agricultura sustentable, básicamente basada en actividades en pequeña escala. Las experiencias de los últimos años en agroecología y agroforestería son muy exitosas y creo que deberían mantenerse para evitar los impactos negativos. La agricultura ecuatoriana y en particular la ganadería de carne son altamente, tienen altas emisiones, principalmente metano, que deberían evitarse porque contribuyen al cambio climático. Sí, necesitamos una industrialización, pero no la que estábamos buscando en el pasado, sino una industrialización selectiva, expandiendo los enlaces productivos internos. Esto quiere decir, por ejemplo, pasar de exportar materias primas como cacao, pepa de cacao, a exportar chocolate de calidad hacia el mundo. Lo mismo estamos haciendo con el café. Estamos exportando productos amazónicos con mucho éxito. Promoción de pequeñas y medianas empresas, comercio justo y verde, esto es fundamental. Debemos descentralizar el crédito, apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos. Hay experiencias muy positivas, por ejemplo, banano orgánico que está exportando en Ecuador. Estos son ejemplos de comercio justo y verde. Cooperación internacional para la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad. Aquí el error no es proyección, sino protección. ¿Sí? La expansión de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética, esto es algo fundamental. Debemos dejar de tener una economía basada en la quema de combustibles fósiles. La crisis del transporte en el Ecuador es un ejemplo. Debemos electrificar el transporte urbano, debemos tratar de mejorar la calidad del transporte público,
debemos aprovechar mucho más sistemáticamente fuentes en las cuales el Ecuador tiene una enorme riqueza, principalmente la energía solar, microcentrales hidroeléctricas. Sí, así es, ya estoy terminando. Y finalmente creo que algo que es fundamental es la redistribución social de la riqueza. Es decir, recuerden que América Latina es una de las regiones más inequitativas en el planeta. Esto significa que las diferencias en cada país entre ricos y pobres son abismales y esto conduce a sociedades inestables, a sociedades que tienden a colapsar. Y de nuevo podemos ver el ejemplo de Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina durante la mayor parte del siglo XX y que actualmente, como les decía, simplemente puede calificarse como un estado fallido. Entonces, es fundamental que tengamos estabilidad, y la estabilidad solo puede alcanzarse con una mejor distribución de la riqueza. Ni el petróleo ni la minería han conducido a eso, por consiguiente, actividades como las que están planteadas aquí generan un alto empleo productivo, mejoran las condiciones de vida de los productores pobres, y por otro lado, si además de eso hacemos un trabajo importante en educación, salud, que son fundamentales. El sistema de salud ecuatoriano está colapsado y se ha demostrado extraordinariamente débil. Tenemos que fortalecerlo en el largo plazo. Todas estas son las tareas más importantes que tenemos que enfrentar y creo que esta es mi última diapositiva. Por consiguiente, más bien creo que podemos dar la oportunidad de pasar a las preguntas. Creo que mi tiempo también está próximo a agotarse, pero mejor lo empleamos en preguntas. Muchas gracias. Muy bien, mi aplauso, Carlos, realmente excepcional. Conferencia magistral, en cuanto tú has podido realmente combinar la parte social con la parte técnica, de ver la gestión de riesgo en forma diferente. Realmente no solamente del momento, pero también cosas de proyecciones del pasado hacia el futuro. Eso realmente que es un análisis realmente profunda y completa. Por lo tanto, yo mismo tengo varias preguntas y creo que a lo mejor que apago y nadie más da, porque tengo varias preguntas de mi área, pero bueno, tenemos que respetar al público y por eso estamos aquí. Y aquí tenemos una muy interesante pregunta. Desde unos 15 minutos, 20 minutos, Erika Chichaco preguntó lo siguiente: ¿qué tan utilizado para determinar el factor de resiliencia social en la relación que define el impacto de un evento adverso? Y una subpregunta: ¿este factor fue calculado en el sismo de 2016? Carlos, por favor. Bueno, lo que yo les presenté es un grupo de teorías. No conozco estudios detallados que hagan uso de este factor. Le puedo presentar un ejemplo interesante. Hace 2 años con el IRD de Francia escribimos un libro sobre los efectos adversos de la contaminación petrolera, sobre todo, pero no solo petrolera, en la Amazonía ecuatoriana, y la capacidad justamente de resiliencia de la población. Hay varios equipos franceses que utilizaron algo muy parecido a esta fórmula y vieron cómo en realidad frente a una misma situación, normalmente comunidades más organizadas, con mayor capacidad de respuesta, lograron evitar los efectos más negativos de estos impactos. Entonces, ha habido varias experiencias. Si volvemos al caso del COVID, por ejemplo, el COVID es una pandemia mundial, no afecta a todos los países del mundo por igual, pero es muy raro, por ejemplo, que países como Brasil hayan llegado a convertirse en el segundo más afectado del mundo. Ahora está en tercer lugar después de la India. El más grave fue Estados Unidos. Vean el caso de Estados Unidos. Mientras estuvo el presidente Trump, Estados Unidos batió el récord mundial en el número de muertes y en el número de casos de COVID, ¿sí? Y bueno, y Estados Unidos evidentemente es una potencia mundial. ¿Cómo es posible que una potencia mundial tenga tan baja resiliencia? Frente a China, por ejemplo, que con mucho menos recursos logró contener el COVID mucho más eficientemente. Y la respuesta tiene que ver con la capacidad del Estado para dar una respuesta. ¿Sí? Actualmente los países europeos y luego del cambio de gobierno en Estados Unidos se ha demostrado que con una buena gestión se puede reducir el COVID. ¿Sí? Eso no está pasando en el Brasil. Entonces, actualmente, por ejemplo, Colombia ha bajado su nivel de resiliencia. ¿Por qué? Por las manifestaciones callejeras. Si el país está en un estado caótico y hay manifestaciones todas las noches,
evidentemente la transmisión del COVID aumenta. Entonces, por todas estas razones diría yo que no le puedo presentar estudios sistemáticos. De hecho hay, pero a nivel microrregional, es decir, comparando una comunidad con otra. Pero en general esta fórmula que yo les he presentado de manera simplificada nos muestra estos dos factores. Uno vinculado con la capacidad de la sociedad de resistir al problema y otro vinculado con el riesgo físico. Usted, Teófilos, hasta donde yo conozco, usted es un gran geólogo y es un experto en sismicidad. La sismicidad es un excelente ejemplo, ¿sí? El riesgo sísmico está dado, es geológico, no cambia en millones de años o en miles de años, ¿no es cierto? Pero la capacidad de una sociedad para enfrentarlo, por ejemplo, una erupción próxima del Cotopaxi, o del Pululagua, que no dejan de ser riesgos altos, puede cambiar. Y nuestra respuesta, el impacto en vidas humanas o en costo económico que va a tener, depende solo de nosotros. Porque lo geológico está definido. No sabemos cuándo va a erupcionar el Cotopaxi o el Tungurahua, pero sí sabemos claramente que va a erupcionar en algún momento. Entonces tenemos que estar preparados. Ese es el tema. Excelente, Carlos, y así es. De hecho, tenemos algunos estudios sobre el COVID y realmente sí podemos comparar, que hay mucha gente que no se puede compararse Ecuador con Estados Unidos o con la India. Tenemos un exceso de mortalidad, tenemos una sobremortalidad y lamentablemente Perú lidera esta lista de peor afectado país del mundo y seguido por Ecuador. Pero nadie habla de esto, al contrario, se abren instituciones educativas cuando deberían realmente cerrarles. Pero eso es un tema que tenemos que hablar en otro momento. Realmente muy, muy excelente todo esto. Y allá vamos justamente con su última parte de su última respuesta. Tenemos aquí una fantástica pregunta de Miguel Jarín, que pregunta lo siguiente. ¿La recuperación de conocimientos de culturas ancestrales andinas podría integrarse de manera práctica al desarrollo tecnológico global? Estoy seguro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo hablaba de agroecología o de agroforestería, principalmente el tema de la permacultura, de la agroecología, es recuperar conocimientos ancestrales en gran parte de los pueblos indígenas y complementarlos con aportes de la ciencia y tecnología moderna. Miren ustedes, en la Amazonía ecuatoriana, en general en la Amazonía, en la cuenca amazónica, los indígenas habitaron esta cuenca desde hace más de 11.000 años. Y llegamos a tener antes de la conquista hispánica una población que se estima al menos en 10 millones de habitantes, que no se ha recuperado hasta ahora en la población indígena. Y ellos lograron no solamente sobrevivir con un desarrollo civilizatorio muy importante. Por ejemplo, el cacao se originó como cultivo en la Amazonía ecuatoriana, lo mismo el caso de la yuca en la Amazonía ecuatoriana y peruana, etcétera, ¿sí? Sino también porque ellos incluso aumentaron la biodiversidad, porque los humanos, cuando actúan bien en concordancia con el medio ambiente, son dispersores de semillas. Y eso ocurrió en la Amazonía durante mucho tiempo. Entonces, los pueblos indígenas tienen prácticas y conocimientos que deben ser aprovechados, ¿sí? No solamente para la medicina, y hemos encontrado muchos productos que la medicina actual ha patentado por parte de farmacéuticas internacionales basados en los conocimientos de los pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía, ¿sí? Sino en general. Y creo que esto es algo muy importante. La presentación anterior decía, no debemos hacer cosas para la gente, sino con la gente. Y esto es algo muy importante. Debemos aprovechar si algo no está enraizado en la cultura local, no sirve. Entonces, si queremos ver nuevas técnicas de construcción, el uso del bambú, por ejemplo, ¿sí? Que es muy resistente a los sismos cuando está bien hecho, ¿sí? Tenemos realmente que basarnos en los conocimientos ancestrales, ¿sí? Y vean, hay construcciones maravillosas de bambú. Vean el aeropuerto de Barajas en Madrid. Está construido con bambú. Los chinos lo han hecho de una manera espectacular. Nosotros tenemos bambú y no lo aprovechamos bien. Entonces eso nos muestra cómo en realidad lo que se necesita es una combinación, una simbiosis de un aprovechamiento de las culturas tradicionales con los aportes de la ciencia moderna. Ecuador ganó en la Expo 2000 en Hannover, en Alemania, por su diseño y su material de bambú, justamente, un premio, y mucha gente no lo sabe. Es decir, realmente tenemos mucho conocimiento, ni siquiera hablando de ancestral, que podría aprovecharse justamente para el futuro. Tenemos una pregunta, una inquietud más, realmente son dos,
Por favor, lo más corto posible, Carlos, porque vamos con la siguiente persona y queremos ser puntuales. De Maritza Escobar, primeramente felicitaciones, doctor Carlos, por su exposición y coincido con usted que el turismo es una de las opciones de desarrollo sostenible del país. Por favor, este comentario de usted, Carlos. Sí, bueno, el turismo tiene una ventaja. Más o menos el turismo representa o representaba antes del COVID el 10% de la capacidad mundial de generación de empleo. El turismo de naturaleza, la gente ya no quiere volver a ver las pirámides de Egipto porque ya lo han visto muchas veces. Entonces busca cosas nuevas y el Ecuador tiene muchísimas cosas nuevas que ofrecer. Es un país que tiene las Islas Galápagos, que tiene el Parque Nacional Yasuní, que tiene observación de aves en Mindo a 2 kilómetros o 2 horas de viaje de Quito, etcétera. Es un país pequeño con una riqueza paisajística, biológica y natural espectacular. En realidad, eso es lo que debemos aprovechar. La ciudad de Quito es una de las ciudades con mejor arquitectura artística del mundo. Eso a veces los quiteños no lo entendemos muy bien. Pero los turistas están muy maravillados de eso. Por todas esas razones, creo que en el corto plazo es aquello que debemos promover y además de generar empleo y ser distributivo, lo hacemos en armonía con la naturaleza, porque lo que mostramos es nuestra biodiversidad, entre otras cosas. Coincido plenamente. Una realmente muy corta respuesta a la siguiente pregunta. Hay varias felicitaciones, por si acaso no puedes leerlas todas. De Diego Reyes, excelente ponencia. Primero, ¿cómo plantean indicadores de resiliencia? Supongo resiliencia. ¿Qué decir? Y segundo, ¿qué se está haciendo para evitar un riesgo inminente al agotarse las reservas del petróleo? Esto no puede hacerse en 30 segundos, pero trata, Carlos, por favor. Muy bien. Bueno, indicadores de resiliencia, hemos trabajado sobre eso. La equidad social es un indicador de resiliencia. La satisfacción de las necesidades básicas es un indicador de resiliencia, o sea, la reducción de la pobreza. Las 15 ODS o las 17 ODS que han hecho Naciones Unidas, las metas de desarrollo del milenio o las metas de desarrollo sustentable, son todos indicadores de resiliencia. Hay muchos en ese sentido. Yo diría la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Ecuador es muy importante. La reducción de la deforestación puede ser otro importante. La diversificación de nuestras exportaciones, en donde el Ecuador ha fracasado espectacularmente, pero tenemos un gran potencial, sería otro, y así sucesivamente. Es decir, de la información estadística que actualmente existe y que se recoge, se puede hacer muchísimos indicadores de resiliencia. La cohesión social, yo diría, es la última, que es bien importante. El valor de la comunidad. Eso en la sierra y en la Amazonía, sobre todo, es muy fuerte, y eso también ha mostrado también una gran capacidad de resiliencia. Un poquito menos en la costa, pero también hay ejemplos muy positivos. Muy bien, muchas gracias. Realmente un honor ser aquí testimonio de una conferencia tan incluida de ambas partes, de la parte de ciencia social y de parte de ciencia natural, dando hasta soluciones. Muchas gracias, Carlos. Realmente un honor podría ser aquí testigo de su conferencia magistral. Muchas gracias.